El general Erwin Rommel gozaba de gran popularidad tras sus victoriosas acciones en Francia y la cancelación de la Operación León Marino, que pretendía invadir las islas británicas. Rommel sería asignado a un nuevo mando en el frente ruso durante la Operación Barbarroja. Sin embargo, el destino llevaría al general a luchar en un escenario muy diferente al de las estepas rusas. En el norte de África, Mussolini ordenó una ofensiva sobre los territorios bajo dominio británico. Sin embargo, la operación italiana fue un completo fiasco y ahora los dominios italianos en África estaban amenazados. Como gesto de buena voluntad hacia sus aliados italianos, Alemania enviaría una fuerza expedicionaria a África para apoyar al ejército italiano. Se conocería como el Afrika Korps. A Rommel se le dio el mando de estos hombres, con la orden expresa de solo apoyar a los italianos en el mantenimiento de sus líneas y posiciones. Pero Erwin Rommel no se contentaría con jugar un papel tan insignificante en el conflicto más importante de la historia. Rommel inició operaciones ofensivas y, al emplear la doctrina de la guerra relámpago, en el escenario bélico africano logró considerables ganancias territoriales. En 1942, el Afrika Korps fue reforzado con un nuevo equipo y muchos suministros. Rommel se sintió ahora capaz de derrotar a los británicos, aunque tenía un ejército mucho más pequeño que su oponente. Su primer gran objetivo era Tobruk, una gran ciudad libia fortificada que protegía un importante puerto en el norte de África. La captura de este puerto era esencial para abastecer a las fuerzas alemanas que avanzaban hacia el Egipto británico. En cooperación con los italianos, Rommel dirigía un ataque sorpresa contra la fortaleza de Tobruk. Sin embargo, el efecto sorpresa de la operación se vio frustrado, ya que los británicos habían roto la encriptación que los alemanes utilizaban en sus comunicaciones. Pero las tropas aliadas no contaban con la audacia y la capacidad de adaptación del general alemán. Rommel rodeó Tobruk y tras días de arduas batallas, Rommel y su división Panzer, que contaba con poco más de 100 tanques, destruyeron otros 200 blindados enemigos. Sin embargo, gran parte del mérito de las victorias sobre los blindados ingleses no se debió a las tripulaciones de los tanques alemanes, sino a los operadores de Flak 88, el cañón antiaéreo alemán de 88 mm que Rommel utilizó de forma alternativa como arma antitanque. Debido a los pocos obstáculos que ofrecía el desierto africano, el cañón 88 podía utilizarse para apuntar al blindaje enemigo a una distancia de hasta 1 kilómetro con precisión y derribar a los tanques enemigos con un solo disparo. El 21 de junio de 1942, la fortaleza de Tobruk se rendiría y Rommel tomaría más de 30 millones de prisioneros de guerra y capturaría toneladas de equipos y suministros. La noticia de la gran victoria de Rommel tuvo eco en Alemania y en el mundo, por lo que Hitler lo ascendería al rango de mariscal del ejército alemán. Se dice que al enterarse de su ascenso, Rommel habría dicho que hubiera preferido recibir una división más. Erwin Rommel estaba en la cúspide de su carrera militar, su rostro aparecía en revistas de todo el mundo y se le conocería mundialmente como el zorro del desierto. Pero Rommel aún deseaba ampliar sus conquistas y llegar al canal de Suez y estrangular el comercio marítimo británico que abastecía sus dominios. En Inglaterra, Winston Churchill estaba furioso por la derrota británica y dijo la siguiente frase: "La derrota es una cosa, la humillación es otra". Y así cambiaría al comandante del ejército británico en Egipto, entregando el mando al general Montgomery. El ejército alemán se dirigiría ahora hacia Egipto y libraría la batalla más decisiva en el teatro de guerra africano. Esta batalla se conocería como la Batalla del Alamein. Rommel acababa de lograr una gran victoria en Tobruk, y por tanto el ejército británico seguía desorganizado y decaído. El zorro del desierto sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, ya que sus líneas de suministros estaban estranguladas, por lo que se debilitaba día a día, mientras los británicos recibían más y más refuerzos día a día. Cerca de la ciudad de Alamein, las fuerzas del Eje y de los aliados chocan. Las tropas de Rommel serían detenidas por una potente descarga de artillería y se utilizarían tanques ficticios para engañar y confundir a los alemanes. La fuerza del ejército aliado superaba con creces a su oponente. La victoria aliada parecía cuestión de tiempo. La resistencia de las líneas germanas fue notable, pero la falta de suministros limitó su reacción.
Finalmente la línea alemana se rompería y eso sería el principio del fin para el Afrika Korps. Rommel, que solo estaba acostumbrado a las victorias, empezaba a sentir el amargo sabor de la derrota. Un mensaje de Hitler ordena a Rommel mantener su posición y luchar a muerte con sus hombres. Pero Rommel no quiso condenar a sus hermanos de armas a una muerte sin sentido, por lo que desobedeció las órdenes de Hitler y ordenó la retirada. La forma en que Rommel condujo la retirada estratégica hacia Túnez se considera un gran logro militar. A pesar de que fueron fuertemente atacados por la RAF y casi sin suministros, evitaron que su ejército fuera rodeado y destruido por completo. A su llegada a Trípoli, Rommel recibiría refuerzos del V Ejército Panzer, que contaba con modernos tanques, entre ellos los notables Tiger. Rommel pensó que si estos refuerzos hubieran estado disponibles en el Alamein, todo podría haber sido diferente. Las tropas alemanas estaban en una situación terriblemente difícil. Al este los británicos avanzaban contra ellos y al oeste habían desembarcado tropas estadounidenses. La campaña en África ya estaba decidida. Las fuerzas del eje solo estaban retrasando lo inevitable, pero Rommel aún arrebataría una última victoria a los aliados. En el paso de Casarine, 30.000 soldados estadounidenses se enfrentarían a 22.000 soldados del eje. Pero los soldados norteamericanos eran todavía inexpertos y luchaban contra hombres que llevaban más de un año luchando incesantemente en aquellas tierras. Fue una verdadera masacre. Más de 10.000 estadounidenses murieron ese día frente a solo 2.000 alemanes. Pero el Afrika Korps no resistiría los avances británicos. Rommel tendría que volver a Berlín mientras sus hombres se rendían a las fuerzas aliadas. Por derrotar a Zorro del Desierto, el general Montgomery recibió un título nobiliario y se convertiría en vizconde del Alamein. En 1943, Rommel fue asignado para supervisar las defensas de Europa Occidental contra su eminente asalto anfibio aliado. Estas defensas eran conocidas como el Muro del Atlántico. Rommel, al evaluar gran parte de estas defensas, las juzgó ineficaces y obsoletas, especialmente en Normandía, donde Rommel pensaba que era el punto más probable para una gran invasión anfibia. Sin embargo, el alto mando alemán creía que el ataque tendría lugar en Calais, por lo que gran parte de los recursos se dirigieron hacia esa región. Aún así, Rommel hizo todo lo posible por reforzar las defensas de Normandía y preparó a las tropas de reserva para actuar con rapidez en caso de invasión en esa región. Pero los alemanes no estaban preparados para repeler la gigantesca fuerza que asaltó las playas de Normandía, en lo que se conocería como el Día D. A pesar de que el ejército alemán carecía de hombres y recursos suficientes, cobró un alto coste en vidas aliadas con cada intento de avance de las tropas británicas, canadienses y estadounidenses. Rommel comenzó a cuestionar el liderazgo de Hitler, por lo que los miembros del partido nazi empezaron a considerarlo un traidor y un derrotista. Resultaría gravemente herido cuando un coche fue atacado por un caza aliado y mientras estaba en el hospital se produjo el atentado contra la vida de Hitler y el intento de golpe de estado conocido como Operación Valkyria. Debido a su conexión personal con algunos conspiradores, Rommel fue acusado de participar en el golpe, pero como era un héroe nacional se le dio la alternativa de ser juzgado y condenado a muerte, y su familia también sufriría represalias o podía suicidarse y todas las acusaciones serían suprimidas. Rommel decidió quitarse la vida ingiriendo veneno. El 18 de octubre de 1944, el funeral de uno de los más grandes generales del ejército alemán tendría lugar. Sería celebrado por el pueblo y recibiría todos los honores militares que se debían a un héroe nacional de Alemania nazi. A pesar de haber tenido una carrera con momentos brillantes, es importante recordar que Rommel no es una figura que se deba ser admirada más allá de sus habilidades militares. Hasta casi el final de la guerra fue un ferviente nazi, profundo admirador de Hitler y antisemita.